Todos pensaban que Memphis Depay, la estrella del fútbol brasileño y de la selección holandesa, era un ejemplo de superación, un futbolista entregado a su carrera y a su fe, que solo busca el positivismo en un mundo complicado. Error, lo que acaba de revelarse deja claro que había secretos, oscuros secretos que llevaba meses ocultando, y que ahora lo sitúan en el ojo de un huracán mediático que amenaza con dinamitar su ya de por sí compleja imagen pública. La noticia es un auténtico bombazo en el mundo del cotilleo y del deporte. Hay fotos, hay testimonios y hay una mujer involucrada que hará que esto explote aún más. Nos adentramos en el epicentro de este escándalo, que tiene como protagonista a Memphis Depay, un atacante de 31 años, conocido por su potente físico y su talento indiscutible en el terreno de juego. Es la figura del Corinthians en Brasil, equipo al que llegó a mitad del año 2024 en uno de los fichajes más resonantes del fútbol sudamericano, y también una pieza clave en la selección de los Países Bajos. A su lado, en el centro de esta tormenta, se encuentra Larissy Moes, una periodista e influyente digital, baiana de origen pero afincada en Sao Paulo, con una presencia muy activa en las redes sociales. Y quien destapó esta olla a presión fue la respetada periodista Fábia Oliveira, una columnista de Metrópolis, un portal de noticias brasileño con casi 7 millones de seguidores, cuya palabra tiene un peso considerable en el panorama mediático. La información difundida en su columna ha sacudido los cimientos de la farándula y del deporte, reverberando incluso en medios internacionales como The Sun en Inglaterra y El Desmarque en España. Lo que ha sucedido exactamente es una acusación de embarazo y un posterior desentendimiento absoluto por parte del futbolista. Según la información revelada por Fábia Oliveira, Memphis Depay habría dejado embarazada a Larissy Moes y, tras conocer la noticia, se habría desentendido por completo. La historia, según Moes, comenzó el pasado mes de febrero, cuando se conocieron en la fiesta de cumpleaños del jugador y entablaron un romance. Pero la relación dio un giro inesperado hace aproximadamente un mes, cuando ella descubrió que estaba embarazada. Desde el momento en que Moes le comunicó la noticia, el atacante holandés, según la versión de la influencer, dejó de contestarle los mensajes y se distanció por completo. Esta revelación, que ha sido confirmada por la propia Larissy Moes a la columna de Fábia Oliveira, ha dejado al mundo del fútbol y de la farándula completamente descolocado. La primera reacción a esta noticia fue de incredulidad y sorpresa, especialmente porque, justo antes de que se destapara el escándalo, Memphis Depay había publicado un tuit en X, la plataforma antes conocida como Twitter, que en ese momento parecía inconexo, pero que ahora, con la nueva información, cobra un sentido dramático y preocupante. Sus palabras, que hablaban de que en este mundo siempre intentan atergiversar mis palabras y cambiar las historias para imponer una narrativa, porque quieren interrumpir la obra de Dios, y de que el diablo está trabajando sin descanso, dejaron a todos confusos. Ahora, este mensaje se interpreta como una posible defensa anticipada o una reacción inicial a la situación que ya se estaba gestando. Las redes sociales, como era de esperar, comenzaron a arder, con los fans del futbolista divididos y los medios de comunicación buscando más detalles sobre esta impactante revelación. Para entender la magnitud de este torbellino, tenemos que retroceder unos meses en la línea temporal de este romance. Todo comenzó, según lo relatado por la propia Larissy Moes, el pasado mes de febrero, en la celebración del cumpleaños de Memphis Depay. Fue en ese encuentro donde el futbolista y la influyente digital cruzaron sus caminos y, al parecer, entablaron un vínculo que pronto se convirtió en un romance. Mantuvieron una relación que, en los primeros compases, parecía ir viento en popa, al menos así se desprende de los detalles que ahora salen a la luz, como las imágenes de ambos juntos en la casa del jugador, o el detalle de una camiseta del Corinthians autografiada por el propio Depay, que este habría regalado al sobrino de Moes, un gesto que denota un cierto nivel de cercanía e implicación. Pero la historia, como un balón que cambia de dirección inesperadamente, dio un giro drástico hace aproximadamente un mes, cuando Larissy Moes descubrió su embarazo y, al comunicárselo al jugador, se encontró con una reacción que nadie esperaba: un silencio absoluto y un distanciamiento total. Y ahora, con la información publicada por Fábia Oliveira, todos esos gestos, esos silencios y ese tuit críptico cobran un sentido completamente nuevo, dibujando un panorama mucho más complejo y delicado de lo que parecía a simple vista. Adentrémonos ahora en los perfiles de los protagonistas de este drama,
para comprender mejor sus antecedentes y el contexto en el que se desarrolla esta historia. Memphis Depay, nacido un 13 de febrero de 1994, es un futbolista holandés de 31 años, conocido mundialmente por su versatilidad como atacante y su explosividad en el campo. Su trayectoria profesional es impresionante, habiendo pasado por clubes de la talla del PSV Eindhoven, el Manchester United, el Olympique de Lyon, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, antes de aterrizar en el Corinthians a mitad del año 2024. Con la selección de los Países Bajos, es una figura indiscutible, registrando 7 goles y 4 asistencias en 6 partidos de eliminatorias para el Mundial de 2026. Sin embargo, su vida personal ha estado marcada por una historia muy particular y dolorosa. El abandono de su padre, Dennis Depay, cuando él tenía tan solo 4 años. Esta experiencia le llevó a pedir en repetidas ocasiones que no le llamen Depay, sino simplemente Memphis, como una forma de desvincularse de un pasado que aún le duele. En una entrevista con la BBC de Londres, explicó que su padre había intentado contactarle varias veces, pero la ruptura era, para él, irremediable. Esta infancia, marcada por la ausencia paterna y el esfuerzo de su madre, que lo crió en soledad, ha forjado una personalidad fuerte y, quizás, también una cierta reticencia a la exposición de su vida privada. Además, y como dato curioso en su historial amoroso, el jugador ya fue relacionado en el pasado con la actriz brasileña Maísa Silva, aunque aquella relación fue negada por la joven. Su llegada al Corinthians en 2024, tras un exitoso paso inicial donde conquistó el campeonato paulista a principios de 2025, había generado muchas expectativas, pero su rendimiento reciente, con 4 goles y 3 asistencias en 18 partidos del Brasileirao y una racha sin anotar desde el 30 de julio pasado, muestra que el jugador no está en su mejor momento deportivo, y este escándalo personal no hará más que añadir presión. Por otro lado, tenemos a Larissy Moes, una periodista e influyente digital originaria de Bahía, que actualmente reside en Sao Paulo. Es una figura activa en las redes sociales, donde comparte contenido relacionado con el estilo de vida, lo que la convierte en una persona con cierto alcance y exposición pública. Su decisión de confirmar los detalles de su situación a Fabia Oliveira no es una cuestión menor, ya que expone su vida íntima y la de un futbolista de élite a un escrutinio masivo, lo que subraya la gravedad y la seriedad de sus acusaciones. Es una mujer que, a pesar de la presión, ha decidido hablar y enfrentarse a lo que considera una injusticia, contando con el apoyo de su círculo más cercano, que, según las fuentes, está indignado por la actitud de Memphis Depay. Ahora, vamos a desgranar los detalles más jugosos y reveladores que han salido a la luz, para entender la cronología precisa de los eventos. Según los reportes de Fabia Oliveira en Metrópolis, el vínculo entre Memphis Depay y Larissy Moes comenzó en febrero pasado, durante la fiesta de cumpleaños del futbolista. Desde ese momento, habrían mantenido un romance que, en un principio, parecía avanzar con cierta normalidad. La periodista, para reforzar el testimonio de Moes, compartió 2 imágenes que ahora circulan en las redes y en los medios. Una en la que se puede ver claramente el resultado de un test de embarazo positivo, y otra en la que aparece el propio Depay junto a la creadora de contenido. Estas imágenes, aunque no son la confirmación definitiva de la paternidad, sí sirven como pruebas visuales de la cercanía que existía entre ambos y de la situación de embarazo que ahora se denuncia. La relación tomó un rumbo inesperado hace aproximadamente un mes, cuando Larissy Moes descubrió que estaba embarazada y se lo comunicó al jugador del Corinthians. La reacción de Depay, según personas cercanas a Larry, fue buena y, desde ese instante, se distanció por completo de ella, dejando de responder a sus mensajes. La propia Moes, en sus declaraciones a Fabia Oliveira, confirmó esta versión, afirmando con contundencia que es cierto, está ignorando el hecho. El mutismo del futbolista fue total. En ningún momento, el delantero holandés ha mostrado disposición a hablar del embarazo ni de la posible paternidad, y, lo que es aún más grave, según las declaraciones de Larissy Moes, no ha recibido ninguna ayuda de Memphis por el momento, ni siquiera la asistencia de un abogado para abordar las cuestiones legales o las dudas que puedan surgir en un caso de este tipo. Moes dejó claro a Oliveira que Depay está ignorando todo, posiblemente porque no acaba de creérselo. La situación es tan tensa que, tal como se menciona en los reportes de Metrópolis,
Los amigos de Larry Simoes están indignados por la actitud del delantero del Corinthians y han estado brindando apoyo a la influencer durante este difícil periodo. La constatación de que existía un vínculo entre los dos, más allá de las imágenes compartidas, se refuerza con el detalle de la camiseta del Timao autografiada por Depay que habría sido un regalo para el sobrino de Simoes. Este tipo de obsequios personalizados suelen ser un indicio de una relación más allá de lo meramente superficial. Las reacciones ante esta noticia no se hicieron esperar, aunque fueron complejas y, en el caso de Depay, bastante crípticas. Por un lado, tenemos la contundente confirmación de Larry Simoes a Fabia Oliveira, donde detalla la situación de abandono y la falta de respuesta del jugador. Por otro lado, Depay, contactado por la columna de Metrópolis para hacer declaraciones, no devolvió las llamadas ni los mensajes, manteniendo un silencio que, en este tipo de situaciones, a menudo habla más que 1000 palabras. Sin embargo, su única declaración pública llegó en forma de un enigmático tuit en X, publicado el día anterior a la revelación del escándalo, y que ahora, con todo lo que sabemos, cobra un significado completamente diferente. En ese mensaje, el holandés afirmó: "Sé que en este mundo en que vivimos siempre intentan tergiversar mis palabras y cambiar las historias para imponer una narrativa, porque quieren interrumpir la obra de Dios". Continuó expresando que lo único que quiero es impulsar el positivismo, pero que ando es fácil porque el diablo está trabajando sin descanso, algo que dificulta mucho cambiar su forma de pensar, pero no me detendré. Concluyó diciendo: necesito sanar. Este tuit, inicialmente visto como un mensaje existencialista o de superación personal, ahora se interpreta como una posible defensa ante las acusaciones, una manera de encuadrar la situación como un ataque o una tergiversación. La contradicción entre la versión de Simoes, que afirma un desentendimiento total, y el tuit de Depay, que alude a narrativas impuestas y el diablo, es evidente y alimenta aún más el misterio. Pero la historia no se detiene aquí. En un giro de última hora, la propia Larry Simoes compartió en sus redes sociales otro comunicado, asegurando que el jugador ya se había puesto en contacto con ella y que vamos a intentar resolver de la mejor manera. Esta actualización, aunque breve, abre un nuevo capítulo en la historia, sugiriendo un posible acercamiento entre las partes y la búsqueda de una solución, lo que contrasta drásticamente con el inicial "está ignorando todo". Esta serie de declaraciones, indirectas y confirmaciones tejen una red de conexiones y triangulaciones donde los amigos de Larry Simoes juegan un papel crucial al estar indignados y brindarle apoyo, y donde la propia historia personal de Memphis Depay con la ausencia de su padre adquiere una resonancia particular. No hay información sobre otros famosos opinando o exparejas comentando, pero la narrativa de su pasado familiar añade una capa de ironía y tragedia a su actual situación. Analistas de medios y periodistas de corazón en Brasil han comenzado a diseccionar este caso, y muchos opinan que la situación es extremadamente delicada para la imagen pública de Memphis Depay. Aunque no hay expertos citados directamente en las fuentes sobre este incidente en particular, se sabe que en el mundo del espectáculo y del deporte, este tipo de escándalos pueden tener repercusiones significativas. Para un futbolista de su talla, la implicación en un caso de supuesto abandono paterno choca directamente con la imagen de fortaleza, disciplina y superación que suele proyectarse. Los periodistas especializados en el seguimiento de celebrities señalan que la forma en que Depay maneje esta situación será crucial para su futuro mediático, y el silencio inicial, combinado con el críptico tuit, no ha jugado precisamente a su favor, generando más preguntas que respuestas. Es un tipo de polémica que, sin duda, ocupará portadas y debates en los programas de cotilleo durante semanas. El impacto en su carrera podría ser considerable. Deportivamente, Depay llegó al Corinthians con grandes expectativas, pero su rendimiento en el Brasileirao ha sido irregular, con solo 4 goles y 3 asistencias en 18 partidos. Y lo que es más preocupante para su club, no ha celebrado un tanto desde el 30 de julio pasado. El Corinthians lo necesita en la recta final de la liga, donde actualmente ocupa la 10ª posición. Una distracción personal de esta magnitud podría afectar su concentración y, por ende, su desempeño en el campo. Aunque sigue siendo una figura clave para la selección holandesa, el escrutinio público y la presión mediática son factores que pueden influir en el estado anímico de cualquier atleta de élite. Las marcas que lo representan y los patrocinadores suelen ser muy sensibles a este tipo de escándalos, ya que pueden afectar negativamente la imagen de sus productos.
En cuanto a Larry Simoes, su carrera como influencer podría ver un aumento significativo de su visibilidad, aunque a costa de una gran exposición personal y de verse envuelta en una situación de alta tensión. Este caso, aunque particular, resuena con un precedente muy significativo en la propia vida de Memphis Depay. No se trata de otro famoso involucrado en un escándalo similar, sino de la dolorosa historia personal del propio futbolista con su padre. El hecho de que Memphis pidiera no ser llamado Depay por el abandono de su progenitor cuando tenía solo 4 años, y su tajante negativa a restablecer esa relación, crea una poderosa y triste conexión con la situación actual. La ironía de que sea ahora él quien se encuentre en el centro de una acusación de desentendimiento paterno no pasa desapercibida. La historia se repite de una manera inquietante, y muchos se preguntan si esta experiencia lo hará reflexionar sobre las heridas que la ausencia de una figura paterna puede dejar. Es una lección no aprendida, o quizás, una difícil confrontación con su propio pasado. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica, porque tenemos versiones que se cruzan y se contradicen, o al menos, evolucionan en el tiempo. Por un lado, la versión inicial de Larry Simoes, confirmada a Fabia Oliveira, era de un abandono total, de un Memphis Depay que ignoraba el hecho del embarazo y que ni siquiera le había ofrecido un abogado. Una imagen de desentendimiento absoluto que generó indignación en su círculo. Por otro, el enigmático tuit de Depay, que hablaba de narrativas impuestas y del diablo trabajando sin descanso, podría interpretarse como una defensa tácita, sugiriendo que la historia estaba siendo distorsionada. Las dos versiones, al principio, parecían incompatibles. Los fans en redes sociales, de haber tenido todos los detalles en ese momento, habrían hecho su propio trabajo detectivesco, comparando publicaciones, gestos y cualquier indicio para discernir dónde residía la verdad. Las redes sociales son un hervidero de detectives aficionados que buscan la más mínima inconsistencia. En cuanto a lo que dicen las redes, podemos imaginar el aluvión de teorías virales. El hashtag #MemphisDepay o Larry Simoes sería tendencia mundial, con hilos de Twitter analizando cada palabra del futbolista, cada detalle de las fotos o cada frase de Larry. Una teoría popular podría sugerir que la reacción inicial de Depay se debía al shock y a la incredulidad, no a una intención deliberada de abandono. Otra, quizás más cínica, especularía con que el tuit era una maniobra de relaciones públicas para desviar la atención. Los memes, por supuesto, no perdonarían, especialmente el de "El diablo está trabajando sin descanso", que sería oro puro para la creatividad de los internautas, transformando un mensaje serio en objeto de burla. Se formarían bandos, con defensores acérrimos de Depay y partidarios incondicionales de Larry Simoes, cada uno con sus propias pruebas y argumentos. Este tipo de dramas mediáticos siempre polariza a la audiencia y genera un debate sin fin. Las posibilidades de lo que podría pasar ahora son varias y mantienen la intriga. Memphis Depay podría verse obligado a emitir una declaración oficial, quizás a través de sus representantes legales, para aclarar su postura y abordar las acusaciones. También es posible que se someta a una prueba de paternidad para confirmar la filiación, un paso habitual en estos casos. La reciente comunicación de Larry Simoes, afirmando que "vamos a intentar resolver de la mejor manera", sugiere un camino hacia la negociación o el diálogo, lo que podría evitar un enfrentamiento legal público. Sin embargo, no se descartan futuras revelaciones, ya que este tipo de historias suelen tener más capas de las que se ven a primera vista. Fuentes cercanas a la situación podrían filtrar más detalles, o alguna de las partes podría decidir hacer públicos nuevos testimonios o pruebas que cambien completamente el rumbo de los acontecimientos. La incertidumbre es alta, y el desenlace aún está por escribirse, con posibles reconciliaciones o rupturas definitivas en el horizonte. Para entender bien a Memphis Depay en este contexto, hay que conocer su círculo y las influencias que lo han moldeado. Aunque las fuentes no detallan su círculo íntimo de amigos famosos, sí subrayan la figura de su madre, quien lo crió en solitario tras el abandono de su padre. Esta relación materno-filial es crucial, ya que fue ella quien le dio mucha fuerza y cuidó de mí, dejando una huella imborrable en su corazón. Este pasado de superación, de lucha contra la adversidad desde la infancia, ha definido gran parte de su personalidad pública, mostrando a un hombre resiliente y ambicioso. Su equipo actual, el Corinthians, es ahora su principal entorno profesional, y el apoyo o la presión de sus compañeros y la directiva también pueden jugar un papel importante en cómo maneje esta situación. En el caso de Larry Simoes,
Se sabe que cuenta con el apoyo y la indignación de sus amigos, lo que sugiere un círculo íntimo que la respalda firmemente en esta batalla mediática. Estos entornos, tanto el familiar como el profesional y social, son fundamentales para comprender las motivaciones y las reacciones de cada protagonista. En los últimos meses, la trayectoria reciente de Memphis Depay había sido una montaña rusa de expectativas y realidades. Su llegada al Corinthians a mediados de 2024 fue un fichaje estrella que prometía mucho. Al inicio de 2025, el jugador cosechó un importante campeonato paulista, imponiéndose al Palmeiras en la final, lo que brindó muchas expectativas sobre su rendimiento. Sin embargo, la segunda mitad del año ha sido más complicada. El delantero se ha perdido varios encuentros por lesión, y su producción en el Brasileirao ha sido inferior a lo esperado, con solo 4 goles y 3 asistencias en 18 partidos. Lo que es más notorio es que no ha celebrado un gol con el Timao desde el 30 de julio pasado, una sequía que preocupa a su equipo, que lo necesita para ascender desde la 10ª posición. Este contexto deportivo de altibajos es crucial, ya que un escándalo personal de esta magnitud podría desviar su atención y afectar aún más su rendimiento en un momento clave de la temporada. Su imagen pública, que ha intentado proyectar un mensaje de positivismo y fe, podría verse seriamente dañada si la situación no se resuelve de manera favorable. Actualización de última hora. Mientras preparábamos este vídeo, la situación ha tenido un giro notable. La propia Lari Simoes, la influencer que denunció el desentendimiento de Memphis Depay, acaba de publicar en sus redes sociales un comunicado que cambia un poco el panorama. Ha asegurado que el futbolista ya se ha puesto en contacto con ella y que vamos a intentar resolver de la mejor manera. Esta nueva información, que ha salido a la luz después de las acusaciones iniciales de abandono, sugiere un posible acercamiento entre las partes y la voluntad de buscar una solución. Esto contrasta con la versión anterior, donde Simoes afirmaba que Depay estaba ignorando todo. La situación evoluciona minuto a minuto, y esta última declaración abre la puerta a un diálogo o a una negociación, lejos del conflicto abierto que se vislumbraba al principio. En los próximos días estaremos muy atentos a los acontecimientos. Será crucial ver si Memphis Depay o sus representantes emiten alguna declaración oficial tras este acercamiento, o si la propia Lari Simoes comparte más detalles sobre cómo planean resolver de la mejor manera. Podríamos esperar reuniones entre las partes, mediadas por abogados, para discutir los términos de la paternidad y el apoyo al futuro bebé. No descartemos que, en los próximos días o semanas, se soliciten pruebas de paternidad para despejar cualquier duda. Y, por supuesto, estaremos pendientes de las reacciones de los medios de comunicación y las redes sociales ante esta nueva fase de la historia. Este tipo de situaciones suelen tener varias capas, y lo que sabemos ahora, aunque significativo, podría ser solo la punta del iceberg, con más detalles y giros aún por revelarse en este complejo drama. Recapitulemos todo este drama. Memphis Depay, el futbolista estrella del Corinthians y de la selección holandesa, ha sido acusado por la influencer Lari Simoes de dejarla embarazada y desentenderse por completo. Su reacción inicial fue un críptico tuit sobre narrativas impuestas y el diablo trabajando sin descanso, mientras Lari confirmaba el abandono a la periodista Fabia Oliveira. Pero en un giro inesperado, Simoes ha anunciado que el jugador ya se ha puesto en contacto con ella para resolver de la mejor manera. Las redes sociales están divididas, entre quienes defienden al futbolista y quienes apoyan a la influencer. Y lo que parecía un caso claro de abandono, resulta que ahora podría encaminarse hacia un intento de solución. Esta historia está lejos de terminar, y en las próximas horas seguro que habrá más revelaciones. El mundo del espectáculo nunca descansa. Al final, la vida de los famosos siempre nos recuerda que detrás del glamour, de las alfombras rojas y de las fotos perfectas, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. Si quieres seguir al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebrities y ser el primero en enterarte de los escándalos, suscríbete al canal y activa la campanita. Subimos contenido cada día con las noticias más jugosas del momento.